RCR presenta Golpe a Golpe. Golpe a golpe, señores. Hoy juegan a las 2 de la tarde. España y Portugal. No, Irán. No, Irán, sí. Y viste lo que ocurrió después del juego de Senegal y Japón, que los fanáticos de cada uno de esos países recogieron sus barras, recogieron la basura donde estaban parados. Un país serio. No, país serio, país de gente que no tiene nada que hacer. No. O sea, no tenían nada que hacer en vez de... Oye, una gente que recoge la basura no tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer. ¿Y qué hacían con la basura? ¿Se la llevaban en el bolsillo? No, la metieron en una bolsa y la dejaron ahí donde está, al lado, para que las trabajen. Y dejaron sin trabajo a los pobres obreros. Se mueren de hambre los obreros. No. Lo dejaron sin trabajo. Porque hay que, de todo modo hay que limpiarle, hay que echarle agua, hay que pulir y todo. Sí, pero eso lo hace alguien que se gana la vida con eso. No, eso es un gesto de eso. Porque no, eso es un gesto que aquí la gente va para la playa y tira la basura para la playa y la tira y no la recoge, le da flojera. Entonces, no hables mal de Venezuela, por favor. No sigas hablando mal de Venezuela. Lo que te estoy diciendo es... Hablando mal de Venezuela siempre. La conducta de unos países... Me molesta serio. Tenemos en línea a Luis Vicente León, presidente de Data Analysis, en nombre de la clusterización. ¿De la qué? Clusterización. Escribió un artículo que tiene esa palabra que yo te dije que la estaba buscando. Buenos días, Luis Vicente, ¿cómo estás? ¿Inventaste la palabra, José? No. Muy buenos días. ¿Cómo te va? No. Bien, gracias. Sí, un hombre que tiene control de calidad y cosas de esas, creo. ¿Inventaste la palabra o qué? Para nada. Supongo que se refiere en el artículo en el que estamos conversando sobre las divisiones del venezolano, cómo se estratifica la población. La palabra a la que se refieren es de cluster, que es segmento, y en términos de investigación de mercado, clusterización es cuando estás separándolos en condiciones que se parecen entre ellos, pero que son distintos entre los grupos. Y los venezolanos, que durante muchísimos años se habían segmentado en función de sus niveles de ingreso, posesión de activos, educación del jefe de familia, ubicación de su vivienda, que terminaba en una estratificación socioeconómica basada en un método muy clásico que era el método Grafar, y que se segmentaban en los estratos A, B, C, D y E, desde el más rico hasta el más pobre. Hoy tienen una forma de división, de segmentación completamente distinta. Con la crisis, los venezolanos hoy se separan fundamentalmente entre quienes tienen acceso a moneda extranjera, a moneda dura, y quienes no. Y esos dos macrogrupos o clusters o segmentos son radicalmente distintos en su calidad de vida, en su capacidad de compra. Una persona que tiene acceso a divisas no tiene, en verdad, grandes problemas de consumo en Venezuela, como no sea no conseguir un producto muy específico, pero en términos generales su capacidad de compra está protegida. En cambio, las personas que viven en bolívares y que sus ingresos están restringidos a un salario, tienen una vida, digamos, terriblemente complicada y empobrecida. Luis Vicente, pero esas personas no fueron prudentes y cuando tuvieron dinero ahorraron en el extranjero. Ahí en el segmento 1, que es el segmento de la población que tiene recursos en divisas o recibe recursos en divisas, porque están los dos mecanismos. La idea es quién puede meterle la mano a un dólar o a un euro o a un peso colombiano. Es decir, quién tiene acceso a esa divisa, y tiene acceso por varias vías. Un primer acceso lo tienes en función del ahorro que esas familias han podido desarrollar a lo largo de su vida. Eso no es extraño en la sociedad venezolana, porque debemos recordar que ya de hace muchos años, pero especialmente después de 1983, en el Viernes Negro, los venezolanos aprendieron que ahorrar en bolívares era terriblemente peligroso, y que si tú querías garantizar tu patrimonio, tenías que hacer ahorros en dólares.
Ya los venezolanos en el 83 aprendieron que los que tenían bolívares fulminaron sus patrimonios completamente ante la devaluación del tipo de cambio. Entonces, al aprenderlo, la gente empezó a buscar mecanismos de ahorro afuera de Venezuela. Bueno, algunos en moneda, otros decidieron invertir en activos, algunos afuera y otros adentro. Pero en todo caso, buscaban mecanismos para no tener bolívares porque sentían que el bolívar era riesgoso, lo cual resultó ser absolutamente cierto. Cuando tú miras que en esos años Venezuela vivió una época severa de sobrevaluación, que el bolívar era fuerte, realmente fuerte, y que tú con los bolívares, incluso un ingeniero medio, un profesional, incluso recién graduado, cuando tú le sacabas la cuenta de su ingreso en dólares, los bolívares convertidos al tipo de cambio del momento, eran mucho más altos los ingresos de los venezolanos en dólares que de cualquier otro latino, pero por mucho que cualquier otro latino. Los ahorros entonces de las familias fueron importantes y se hacían en moneda extranjera. Y entonces Venezuela construyó entre los muy ricos, y en esos ricos están, bueno, los empresarios que ahorraron, que fueron superavitarios en bolívares convertidos en dólares, más la clase media que ahorró. No estamos hablando de diferencias de familias que tenían 50, 100 millones de dólares, 20 millones de dólares, con familias que tenían 1 o 2 millones de dólares, con familias que tienen 20.000 dólares. Es decir, hay la gama completa, pero que son personas con colocación de recursos en el exterior y que se relacionan con su estructura de gastos. Es decir, cómo viven en Venezuela. Y entonces Venezuela se convirtió en el país latino con la mayor cantidad de dólares privados en el exterior. Incluso hoy, en el medio de una crisis brutal que vive el país, Venezuela sigue siendo el país con la mayor cantidad de ahorro en divisas fuera de su país para los privados. Ajá, y bueno, de eso viven. Mucha población vive entonces de ese dinero que tiene afuera. Pero luego tienen los que reciben, que son las remesas. O los que tienen dólares afuera y le meten la mano a sus ahorros, viven de lo que la economía llama repatriación de dinero. Pero luego están los que no tenían nada, los que nunca ahorraron, los que están, digamos, en una situación crítica en Venezuela, pero que tienen un familiar en el exterior que les envía algo de recursos, con lo cual también se compensa su ingreso y tienen acceso a bienes que no tiene un venezolano común. Mira, la tragedia no es muy simple, que el que invierte en Venezuela pierde su dinero y el que saca el dinero de Venezuela lo gana. Es decir, que desde hace mucho tiempo pero la gente aprendió esa lección. Es más complejo, Fausto, porque ¿qué ocurre? Que también tienes que considerar los tiempos en los que ocurrió esa inversión. De hecho, esos billones de dólares, que son pero cantidades impresionantes, que además se estiman por encima de las reservas internacionales del país. Ese dinero se ganó en inversiones en Venezuela, se ganó con empresas en Venezuela, con proyectos en Venezuela, o con empleo y trabajo en Venezuela. Lo que pasa es que ¿cuándo ocurrió? Ocurrió cuando la moneda estaba sobrevaluada, ocurrió cuando se hacían negocios que generaban una cantidad impresionante de bolívares, y esos bolívares se convirtieron en dólares. Pero fíjate, el muy rico en dólares, muchos de ellos hoy viviendo en el exterior, y viven, digamos, y no estoy hablando de los bolichicos, ni estoy hablando de la corrupción alrededor de importaciones del Estado o de expropiaciones malandras. No te estoy hablando de ninguna operación ilegal. Te estoy hablando de operaciones empresariales, de proyectos o de trabajo que desarrollaban una Venezuela que tenía una actividad boyante, pero además tenía un tipo de cambio completamente fuerte, permitió a una parte muy importante de la población, y podemos medirla en este momento alrededor del 13% de los venezolanos que tienen hoy divisas en el exterior, porque hay una cantidad muy importante que tiene también las divisas, pero ya no vive en Venezuela porque ha emigrado, que fueron las primeras migraciones
las hicieron los tenedores de capital, porque la primera migración fue de inversionistas o de tenedores de capital. Pero bueno, con 13% de venezolanos que tienen recursos grandes en el exterior, estamos hablando de una parte de la población que fue exitosa en términos de sus negocios y de sus inversiones. Lo que pasa es que los agarran ciclos, y esos ciclos precisamente es de los que se protegen colocando su dinero en el exterior. Se quieren proteger de los momentos en los que, al revés de generar dinero, pierdes dinero en Venezuela. Pero eso no indica también que hay una verdad que la gente siente en Venezuela, que en Venezuela no hay futuro. O sea, el que ganó dinero aquí, ¿qué es lo que dice? Esto no va a durar. Ahora, tú estás en los Estados Unidos, y a ti no se te ocurre sacar el dinero de los Estados Unidos, estás en Alemania, estás en Francia, estás en Italia, estás en España. Ahora, en Venezuela la gente piensa que la prosperidad siempre es momentánea y que el dinero al final lo vas a perder o te lo vas a quitar. Sí. Y de hecho, te lo vas a quitar, que es peor todavía. Esa es la razón por la que básicamente la economía venezolana se ve como una mina. Es decir, no es una economía de desarrollo, no es una economía de largo plazo. No, la inversión se realiza para explotar una actividad durante el momento o un momento muy específico, y los recursos generados por esa inversión se retiran automáticamente, se sacan en protección de ese patrimonio, porque no confías en el futuro. Ahora, si eso es así, el país no tiene futuro, a menos que haya un cambio fundamental, porque un país donde la gente dice, si gano dinero lo saco hacia afuera, es un país que se descapitaliza constantemente. Absolutamente, y es el drama de la economía venezolana. En principio no hay ninguna forma de desarrollo si la gente no visualiza un futuro. Ahora, porque bueno, tú manejas eso como una mina, es una economía minera, y de hecho lo es. Recordemos que detrás de toda esa cantidad de dinero que se podía hacer en Venezuela y que permitió salir miles de millones de dólares que hoy están en reservas de privados en el exterior, resulta que detrás de eso está una mina, es decir, está el petróleo, es una mina. Y entonces no es extraño que Venezuela y su economía se manejen como una economía minera. La economía minera, ¿qué es? Es decir, es un minero está en la mina y está tratando de sacar la mayor cantidad posible de oro o de diamantes, y lo está tratando de explotar lo más pronto posible por dos razones. Primero, porque no sabe cuándo se acaba la mina, y él quiere sacar la mayor cantidad posible antes que la saquen otros. Y lo segundo, porque no sabe cuándo le quitan la mina. Entonces él está simplemente explotando, y en esa explotación está dispuesto a muchas cosas. Por ejemplo, está dispuesto a que su entorno sea un desastre. Es decir, en una mina en el sur, los pueblos son unos pueblos absolutamente primitivos, donde las actividades son actividades muy básicas, donde la gente vive con delincuencia, donde hay gente que secuestra a la familia del minero para quitar el oro, donde los mineros terminan enviando a sus familias a otras ciudades para protegerlos, pero se quedan en la mina sacando el oro. Entonces, y la infraestructura, tú no inviertes en infraestructura, ni tú quieres construir una super casa alrededor de la mina, porque tú lo que estás esperando es que se acabe eso para salir corriendo. Luis Vicente, pero tú hablas de que en tu artículo de que hay 1/4% de la población venezolana que vive de remesas y de dólares que deben del exterior. 4% es el 25%, tú no llegas al 25%. Exactamente, el 26% de la población tiene acceso a divisas. Un primer 11% porque lo trae en repatriación, que son de esto que estamos hablando, son 13, pero solo 11 trae básicamente algunos recursos para compensar su vida internamente en Venezuela. Ellos tienen ingresos en bolívares, pero repatrian dólares para compensar, para mantener su estilo de vida, una vez que los bolívares han perdido valor y su capacidad de generación de dinero está más comprometida. Pero luego de ese 11, tú tienes otro 9% de la población que está recibiendo remesas. Esas son las familias que reciben dinero, en promedio unos $60 por mes, que se lo están mandando, bueno, que viven, como dice el padre Ugalde, viven de la fe,
familiares en el exterior. Eso es 9%, con el 11 ya tienes 20, y luego tienes 6 más que completan los 26%, que es población que trabaja, que genera divisas ella en su actividad. Por ejemplo, toda la población que hace operaciones en frontera, la mayoría ilegales, operaciones informales, el contrabando de extracción, el contrabando de gasolina, el contrabando de oro, el contrabando al revés de medicamentos y alimentos hacia Venezuela, o la venta de productos venezolanos, incluso agrícolas, hacia Colombia o hacia Brasil, o la venta de los pescadores venezolanos en Curazao, en Aruba o en Trinidad. Todo eso genera recursos en dólares. Y esa generación mantiene cerca del 6% de la población total. Mira, Luis Vicente, tenemos ese 26%. Luis Vicente, tenemos que ir a un corte. Pero cuando regresemos, vamos a seguir conversando contigo sobre esta materia y te vamos a dejar una pregunta en el aire que está relacionada con los beneficios que reciben esas personas que reciben remesas, porque es obvio que cuando lo convierten en bolívares, esa persona vive muy bien. Esa persona bien. Es la nueva oligarquía aquí. Sí, estamos conversando con Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. Vamos a publicidad. La riqueza aquí se mide en dólares. El que tiene bolívares, bla, bla, bla. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Son las 8:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Estamos de regreso en Golpe a Golpe. Estamos conversando con Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. Le vamos a dar una pregunta en el aire. ¿Hay una nueva clase rica en el país producto de la remesa, Luis Vicente? Bueno, esa es la gente que de verdad cuenta. No diría que la podemos clasificar en el concepto clásico de rica, porque una persona que recibe remesas en realidad está recibiendo una magnitud, como te digo, de alrededor de $60 mes en promedio. Es rico ese 11% que tiene recursos afuera, que repatria. La repatriación es alrededor de $250 por mes, pero además está compensando un ingreso en bolívares que también tiene, porque son personas que tienen actividad. Lo que pasa es que quizás traen algo de sus recursos para complementar, porque hoy no les alcanza con la inflación, pero tienen recursos afuera que sí les permiten dar protección completa y son lo que podríamos llamar el estrato más alto de la sociedad venezolana. Pero los que reciben remesas es una historia distinta. Los que reciben remesas lo que tienen es la capacidad de mantener su estilo de vida previo a la crisis. Son el papá de los helados o la mamá de los helados en el barrio, cuando esa señora o señor recibe los $60 y él está en el medio de un barrio muy pobre donde la mayoría de la población está pasando aceite, tiene problemas críticos, depende de una bolsa CLAP, no puede acceder a los productos en un supermercado, y entonces cuando a este le llegan sus $60 promedio, que le manda un hijo que está en Ecuador o que está en Perú, él se convierte en una élite del barrio. Pero no es un estrato rico, simplemente es alguien que tiene un nivel de ingreso y una capacidad de compra superior a sus pares, pero que puede estar incluso en un barrio y puede vivir en un ranchito. Es entonces una especie de ¿cómo se llama? Élite, pero que depende del nivel en el que él esté. No es lo mismo una remesa que recibe una señora digamos en el cafetal que tiene 3 hijos viviendo
en el exterior, que tiene su apartamento que ya lo tenía del pasado y que con los recursos que le mandan los hijos puede vivir cómodamente, a, como te digo, una señora que recibe de su hijo, que hace, digamos, una labor muy básica en Perú o en Colombia, y que le está mandando 50, 60 dólares que le da para vivir, para comprar las necesidades básicas en Venezuela, pero que, bueno, que no tiene ningún tipo de beneficio adicional, ¿no? Mire, eso no quiere decir que nos hemos vuelto de cierta forma a un país pobre. Y leo también a la Universal lo siguiente: hasta el 14% de comisión cobran las casas de cambio por remesa. ¿Eso no es usurario? Bueno, con respecto a volvernos pobres, realmente lo hemos sido desde hace mucho tiempo. El concepto de pobreza no está vinculado necesariamente a la cantidad de dinero, paradójicamente, que podías generar, sino a la capacidad no del dinero, sino a la capacidad de generarlo, de crear, de innovar, de generar valor añadido. Los recursos de Venezuela han sido fundamentalmente recursos petroleros, y esos recursos petroleros permitieron una ilusión de bienestar, y esa ilusión de bienestar nos hizo pensar que éramos ricos. En realidad, Venezuela nunca ha sido un país rico, porque para ser un país rico necesita desarrollo, necesita crecimiento, necesita investigación, tecnología, necesita generar valor, innovación, necesita diversificación, y justo por no tenerla llegas a donde estás. Es decir, a que un mal gobierno, muy largo también, destruye completo tu capacidad de generación de recursos, y no solamente de recursos y bienes, sino también de infraestructura, de servicios, que son realmente el deterioro más importante que puede tener un país. Y al final, Fausto, incluso las personas que tienen dinero, incluso las personas que tienen dólares y que pueden utilizar esos dólares para vivir incluso mejor que en los Estados Unidos o en Colombia con los mismos dólares, porque en Venezuela $1,000 rinden alrededor de 5 veces lo que rinde en Bogotá o en Miami, porque tú consigues aquí todavía servicios muy baratos en dólares, productos nacionales que tienen un valor en dólares muy barato en términos del precio internacional. Pero ¿qué importa si tú tienes dólares y no tienes agua? Si tú tienes dólares y se te va la luz en Maracaibo, y entonces tú puedes tener los dólares que te dé la gana y los aires acondicionados por toda tu casa, pero resulta que no hay luz. Claro, puedes comprar una planta, pero ¿qué haces con el agua? Porque tú puedes comprar una planta Tienes eléctrica. una gran cisterna en tu casa, y cuando llega agua, almacenas agua para 15 pero es días. que ahora resulta que ni siquiera puedes conseguir fácilmente los camiones cisternas. No, que tienes un gran depósito. Hay casas que se hacen. Yo tengo la casa de un amigo que cuando llega el agua, eso se llena de agua. Mira, ya hay agua para 15 días por lo menos. Y incluso para él, te aseguro que en un proceso de deterioro severo de servicios, lo va a vivir. Es decir, tú no lo vives, digamos, tú lo vives mucho más tarde, claro, porque tú tienes recursos que te permiten de alguna manera ir surfeando el temporal. Pero míralo otra vez en los colegios. Es decir, tú puedes tener los recursos, pero ¿qué ocurre? Ocurre que tú en los colegios, incluso en los colegios privados más caros de las ciudades principales, lo que están viendo es que sus maestros se van en emigración. Y entonces tienes que empezar a ver cómo salquimbanquea a lo mejor un colegio internacional que tiene recursos y paga en dólares. Pero ¿qué pasa? Que entonces esos maestros y profesores tampoco están viniendo porque tienen miedo a vivir en un país como Venezuela, con lo cual se deteriora tu capacidad de reclutamiento, se deteriora la masa educativa. Vicente, y eso más sencillo, no es decir que nos estamos volviendo un país pobre. Estamos simplemente volviendo un país primitivo. Pobre, primitivo un país y pobre que se primitiviza. O sea, estamos retrocediendo 50 años gracias Totalmente. a un genio que se llamó Chávez. Pasamos. Bueno, el resultado final que estamos viviendo es ese. Es decir, cuando tú puedes pararte de cabeza y dar 1000 discursos sobre temas sociales, y igualdad, izquierda, el resultado final es que la población es terriblemente más pobre que lo que era hace 18 o 19 Ajá, pero años. Luis Vicente, para ti eso no es ninguna sorpresa. No, para si mí. es una sorpresa para el país. O sea, No, para él no, porque él pone en su artículo, por cierto, ninguna sorpresa. Absolutamente ninguna sorpresa, porque al final, ¿dónde es que ha habido
una revolución de izquierda que ha tenido como consecuencia un incremento en la calidad de vida En la luna. de la población. Eso no existe. O sea, ¿cuál es la sorpresa de que tú controles el tipo de cambio y haya devaluación? ¿Cuál es la sorpresa de que tú controles los precios y haya inflación y desabastecimiento? ¿Cuál es la sorpresa de que tú expropies una empresa y se destruya su capacidad de producción? ¿Cuál es la sorpresa de que el Estado maneje el sistema de salud y no funcione, se deteriore y se corrompa? Ninguna. Es decir, eso es lo normal. Por lo tanto, en Venezuela, ¿qué está pasando? Lo normal. Es decir, lo que tenía que pasar ante un modelo de control e intervencionismo severo que ha demostrado en todo el mundo y en todo el tiempo que no funciona. Ahora, si eso es así, ¿cómo la gente se entusiasmó? Porque lo que ocurre en Venezuela, que ocurre después que se estaba demostrado hasta el hastío, el fracaso de eso, después del fracaso de la Unión Soviética, ¿cómo el genio de Chavecito se le ocurrió esto? Ajá, Le pasa a Venezuela como le pasa a muchas sociedades, Fausto. No es solamente el caso venezolano, no es que los venezolanos se volvieron gafos. No, o Chávez y en el resto del mundo no. Es decir, estos son procesos cíclicos, porque no hay en realidad un aprendizaje completo sobre el impacto de los modelos económicos. Lo aprende en la teoría, lo aprende en algunos países por momentos, pero también cambian. Fíjate que ahora mira, estamos Luis Vicente, viendo... tú no vas a disculpar, pero eso lo vamos a dejar para otro programa porque es un tema largo y por razones de tiempo tenemos que despedirte. Fue un placer tenerte en el programa. Hemos conversado con Luis Vicente León, presidente de Data Analysis, y vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Adulto mayor, tecnologías de comunicación e información. La adquisición de una nueva información y el afrontar nuevos retos le permite al adulto mayor estimular la memoria, atención, concentración, orientación temporal, espacial, personal, capacidad de resolver problemas, lectura, escritura, área numérica, lógica, razonamiento y juicio, cualidades íntimamente relacionadas con la salud física y mental. El manejo de las nuevas tecnologías es otra de las grandes oportunidades de vinculación, independencia y aprendizaje para el adulto mayor. Sin embargo, nos sigue persiguiendo el paradigma: loro viejo no aprende a hablar. Aquí es cuando busco la bibliografía para afirmar que el loro viejo aprende a teclear. Hay una serie de razones para esperar que el uso de las nuevas tecnologías con los adultos mayores será factible y ventajoso. Primero, los datos sugieren que un número creciente de personas mayores son usuarios entusiastas de las computadoras y la Internet, en particular para el acceso a la información de salud por iniciativa propia. En segundo lugar, mediante el análisis del comportamiento de las personas y su medio ambiente, los programas de promoción de salud basados en las tecnologías pueden mejorar la interacción con la información en una medida que es imposible con otro medio. Además, las recomendaciones de salud personalizadas tienen más probabilidades de producir un cambio de conducta. El uso de las nuevas tecnologías aborda algunos de los obstáculos más citados para tener conductas saludables: la falta de tiempo y la falta de experiencia. Desde el ámbito de la salud, los sistemas de telemedicina han demostrado beneficiar a los adultos mayores, aumentando las interacciones de apoyo tanto intergeneracional como entre coetáneos, proporcionando acceso a la salud para los adultos mayores en las zonas rurales, reduciendo el costo de la atención de la salud, aumentando el ejercicio, reduciendo el dolor y la depresión y quizás, lo más importante, la mejora de la independencia funcional. Dejemos que sean los propios adultos mayores que describan por qué es importante manejar las nuevas tecnologías. Comunicarme con amigos que están fuera. Yo tejo por internet, yo todo lo busco por internet. Una película, una novela, un pasaje, todo lo busco por internet. Es más, leo la Biblia por internet también. Hay tantas cosas nuevas que uno está interesado en aprender, y a través de internet uno,
inmediatamente consigue lo que uno desea. Por ejemplo, cualquier cosa que uno debe buscar hoy en día, tanto científico como no, uno lo consigue inmediatamente y eso me parece muy bien. No tener el conocimiento adecuado del Internet no te permite acceso a tus asuntos. Si tú quieres imprimir tus estados de cuenta, si quieres, qué sé yo, una información rápida, no puedes, si no tienes el conocimiento del Internet. Adulto mayor, en vez de ponerte límites y excusas, ponte objetivos. Te invito a seguir la conversación en Twitter por @MairaPradoL. Si quieres saber más sobre estos temas, escucha cada sábado a las 7 de la mañana. Todo se puede por RCR. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Ahora Coco Factory abrió su nuevo local en Colinas de Bellomonte, en la calle Garcilaso, para que disfrutes de sus ricas cocadas en todas sus versiones, además del agua de coco, helados de coco y más. No te equivoques, calle Garcilaso, edificio Balcán, Colinas de Bellomonte. Y recuerda, Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Golpe a golpe. El cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. Estamos de en una conversación muy ilustrada pero impublicable. Claro, estamos conversando sobre la crisis económica y la crisis moral y ética del país, pero tenemos a Daniel Aguilar, presidente de Fedecámaras Táchira, que bueno, ya... No lo tenemos todavía. ¿Todavía no lo tenemos? No lo tenemos. No tenemos. Mira, entonces estamos hablando de que la situación exige. Sí, la situación moral y ética del país, la situación que la gente no reacciona, porque lo que yo te decía, ¿cómo va a ser un triunfo que un gobernador compre 15 autobuses, 14 autobuses de segunda mano? Eso lo dice el gobernador. Nadie cree que eso es un triunfo, chicos. Eso lo dice él porque es lo que tiene que decir. Pero nadie cree que es un triunfo porque el que necesita un autobús y se para en una esquina, nadie cree que eso es un triunfo. Eso es. Ahora, ¿qué va a decir el hombre? El hombre compra 15 gobernadores, se gana una comisión probablemente, se hace una foto en el periódico y se gasta en publicidad lo que cuesta 10 veces los autobuses. Y esa es la política. Ahora, que la gente permita eso y apoye eso ya es otra cosa. Portugal, sí. Madrid. Sí. Bueno, lo que tú me preguntabas en estos días, ya la ONU tiene una cifra más o menos de la cantidad de gente que ha salido de Venezuela. Ya están calculando que está por el orden de 1.500.000. Tienen inventariado la cantidad de gente que ha pedido asilo. ¿Cuánta gente llegó a Venezuela aquí en la época de la prosperidad? Demasiado. 3 o 5 millones. Más o menos. ¿Y esa gente trajo prosperidad? Sí, cómo no, y vinieron preparadas, trajeron... Sí, trajo prosperidad, el país se desarrolló. Sí, es verdad, sí. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que la gente dijo, el petróleo es nuestro, las empresas son nuestras, aquí no hay que invertir nada, aquí tenemos dinero. Y aquí no hay que trabajar mucho. No trabajar mucho, no, o sea, que el gobierno, la gente apoyó lo que era un desastre que era el gobierno. Y tenemos aquí... Ahora sí, tenemos a Daniel Aguilar, presidente de Fedecámaras Táchira. Buenos días, Daniel, un placer saludarte. Buenos días. Cuéntanos cómo está la tragedia de ustedes allá, porque ya lo de ustedes es una tragedia. Bueno, buenos días para Fran y para Fausto. Bueno, aquí seguimos luchando, trabajando, porque es nuestro ser natural, nuestra esencia natural, tratando de hacer producir la tierra y que los animales puedan producir leche, huevos, carne, porque no nos podemos tampoco arrinconar esperando que nos lluevan milagros de Miraflores, ¿no?
Recuerde que hemos sido un estado completamente de gestión propia, que aporta mucho al país, pero sí seguimos luchando. Ante las adversidades no podemos arrinconarnos, y desde el Táchira, pues, enviarle un mensaje de fortaleza a los demás venezolanos, que no se queden esperando que le llegue un carnet, pues, o que le llegue una bolsita, ¿no? Tenemos nosotros que ingeniárnosla y dedicarnos a producir, a trabajar, aunque sea con las uñas, porque no tenemos aquí en el Táchira, ya usted lo sabe, tenemos problemas para las semillas, para los abonos, para los Ahora, ¿cómo alimentos se explican concentrados, esos para problemas todo? en un país rico? Porque tú me estás hablando, parece que estás hablando de un país del centro de África. No tener dinero para la semilla, para el abono. Bueno, nosotros estamos comprando lo poco que compramos pasando el río Táchira. Y ya ustedes saben a precios. Un peso colombiano hoy en día, mis queridos amigos, cuesta 1 millón de bolívares. Un peso colombiano. Ahora, la solución no es subir los precios en Venezuela y vender más caro para que eso sea negocio. ¿No será que la economía venezolana está organizada de una forma pedestre? Es decir, o sea, una forma que no vale la pena trabajar. Pues mira, es que la intención no es subir los precios, es producir más y más para que los precios se estabilicen y bajen los precios. A mayor productividad, a mayor oferta, se cumple la demanda. Pero aquí estamos ahorcados y lamentablemente, no sé si ustedes se acuerdan, hace 2 o 3 años atrás, nombraron un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas al frente de diferentes rubros. Entonces todo se colapsó más porque ahora hay un control sobre esto. Si nosotros necesitamos trabajar sobre la materia arroz, hay que hablar con el responsable del arroz, que es un amigo funcionario del gobierno. Si es el de la carabota, lo mismo. Si es el de plátano, lo mismo. Entonces estamos entre la espalda y pared. Se crearon muchos mecanismos que han sido demasiado nocivos para el desarrollo de la productividad agrícola y pecuaria del país, y más cuando el gobierno tuvo aquella frescura de dólares, no invirtió en la productividad de nuestro país, en ganadería, en producción agrícola y pecuaria, y en la industrialización para fomentar la industria en nuestro país para que se siguiese produciendo, no solo para nosotros los venezolanos, sino para también algunos países de Sudamérica. Mira, ¿tú conoces algún país en el mundo que el gobierno lo haya desarrollado? Ahí no partimos de un punto de vista equivocado. El desarrollo viene de la inversión privada. Los gobiernos no desarrollan nada. Tú vas a Alemania, bueno, es que el Estado es un Estado promotor. ¿Qué el Estado Estado promotor? lo que tiene que permitir, el Estado no, debe permitir, no ser un Estado tampoco complaciente, permitir de que se desarrolle el libre comercio, la importación y exportación entre todos los países. Pero ¿qué tenemos ahorita? Ustedes lo saben, lo que sucede en las aduanas, quiénes manejan las aduanas, el sacrificio para poder importar algo o para exportar si es que se puede algo. Esto es lastimoso decirlo, pero es verdad. Y lo acaba usted de decir hace rato. Un país tan rico, petrolero, pero lamentablemente hoy en día demasiado pobre. Tenemos riquezas que no las podemos poner a funcionar. Y la mayor riqueza que tiene Venezuela, colegas, es los venezolanos que se dedican a trabajar y a producir. Porque a la prueba está cuántos se hayan ido de Venezuela estos últimos años y en otros países están ocupando cargos de mucha importancia y están generando bienestar en otros países. ¿Por qué? Porque vieron que aquí en el país no tenían la facilidad de cómo trabajar ni se les garantizó un trabajo seguro. La empresa privada, para cerrar este año, las cuentas van a estar en saldos rojos. Es lamentable decirlo, pero es así. ¿Cómo producimos? Si no podemos importar, así tengamos quienes nos acrediten en el exterior semillas, insumos, abonos, productos para alimentar aves, para alimentar cochinos, es decir, productos concentrados. Todo esto lo está manejando un grupo de personas que mayormente son funcionarios del gobierno. Y cuando el empresario privado se acerca, le gruñen, pues. ¿Aló? Sí, lo que están manejando son militares, viejo. Daniel, estamos conversando con Daniel Aguilar, presidente de Fedecámaras Táchira. Daniel, el gobierno acaba de asumir una devaluación de hecho y de derecho, porque puso el dólar en 2.300.000. Pues mire, eso lo que va a traer es más miseria, más hambre. Ahora, ¿cómo funciona eso ahí en la frontera entre Táchira y Colombia ahora, con esas casas de cambio? ¿Eso le va a ser positivo a ustedes, negativo? No. ¿Esa sinceración de cosas funciona, no funciona? No, eso es negativo. En un estado fronterizo. Mire, señores,
en el gobierno del extinto presidente Chávez, antes de salirse de la CAN, la Corporación Andina de Naciones, la Comunidad Andina de Naciones, nosotros teníamos un intercambio por Colombia, que no era puro colombiano, sino que era con otros países del mundo, de 7.5 millardos de dólares anuales. Y ahorita nos da pena decirlo, no tenemos un intercambio que llegue a 100 millones de bolívares anuales. La mayoría de empresas de San Antonio Ureña, eso parece un cementerio, como un país por donde ha sucedido una epidemia, una guerra. No estamos mintiendo, lo que tienen que venir los amigos venezolanos y observar lo que sucede allí. Ayer estuve averiguando la situación del peso colombiano en referencia al bolívar, y pasó de 1 millón de bolívares a 1 peso. Es imposible trabajar en esa forma. La evaluación lo que va a traer es más hambre, más miseria, más empresas cerradas. Mira, si liberan los precios, que para diciembre van a cerrar aproximadamente. Yo te hago una pregunta, empresas. Si liberan todos los precios y dejan que la gente trabaje como le dé la gana, ¿tú no crees que el país prospera? O sea, los países que prosperan tienen esos controles y tienen esa gente que dice, la gente produce lo que quiere y lo vende a precio que quiere, y cuando gana mucha plata viene mucha gente a producir ahí. Bueno, el gobierno, los primeros errores que cometió, primero, mantener un cambio, crear un cambio a capricho de funcionario de gobierno. Segundo, meterse con la propiedad privada y meterse con la empresa privada. ¿Cuántas empresas pudiesen traer dólares para invertir en el país y no lo hacen porque no pueden invertir donde no tienen seguridad? Porque se los quitan, chicos, se los quitan. Que trae dólares aquí es un loco. ¿Cómo hacemos para producir? ¿Quién va a invertir aquí en Venezuela? Por Dios. Si acaso los chinos que tienen algún compromiso con ellos los chinos invierten en petróleo y en negocio, en cosas que sacan de aquí, que hacen mucha plata. Los chinos no tienen calidad ninguna. Y el día que se nos acabe el petróleo, el día que realmente el petróleo no tenga valor, ¿qué van a hacer los chinos? Se van de aquí. Y van a dejar al país más hambriado que lo que está. Bueno, entonces no puede ser. Aquí lo que hay que cambiar toda esa gran cantidad de controles, toda esa cantidad de guías, que eso lo que permite es la matraca de los funcionarios, y que se quiten ese uniforme que se quiten el uniforme de San Nicolás, que lo que llegan a todo negocio es a intimidar, en vez de llegar y decirle, mire Fausto o Fran, usted va a producir cuánto pan esta semana, ¿será que le enviamos una gandola de harina para que no le falte harina? O le mandamos un 350 con mantequilla, con azúcar, con levadura. Por lo menos acá en el Táchira, más sencillo sería que cada quien produjera lo que diera la gana, considerara mantequilla no te da la gana, que el gobierno no suministrara nada. El gobierno desapareciera. Eso es lógico en cualquier país del mundo. En cualquier país del mundo el gobierno lo que se encarga es de cobrar la seguridad, de importación y de elaboración, y la empresa privada es la que se encarga de esto. En estos países suramericanos y de tercer mundo en Venezuela, en Argentina no pasa eso, en Colombia no, Argentina no, tampoco, ni en Chile, ni en ninguna parte. Mismo Colombia. Colombia es un país que exporta flores, exporta café y exporta de todo. Y tiene. Aquí exportamos revolución, así no fue. ¿Pero cuál revolución? Yo no entiendo esa revolución. La revolución es lo que hubo aquí, un país rico lo volvieron un país miserable. Claro que hubo una revolución bien eficiente, dejaron al país en la carraplana. Bueno, Daniel. Entonces, ¿cómo se hace para tener un país produciendo en la situación que tenemos? Capitalismo. Daniel, y la situación del transporte, de los horarios, de los trabajadores, ¿cómo están haciendo ustedes con eso? ¿Cómo están tratando de resolver eso? La mayoría de empresas, si tenían 15 trabajadores, algunos le llegan 5 trabajadores a trabajar. ¿Por qué? Porque no consiguen en qué montarse. Hay algunos que piden la cola, se van en un camión, en una camionetica. Hay problemas con la gasolina, que eso es un negocio ya también marcado aquí en el Táchira. Los que benefician son los funcionarios del gobierno. Yo escuché un comentario por allí de un amigo discutiendo con un funcionario. Dígale a su jefe que nosotros le vamos a pagar más 20 millones de pesos semanales, porque eso es mucho. Tú sabes que uno le escucha a una persona que tiene un vehículo que se mueve en la frontera cargando gasolina diariamente y le diga eso a un funcionario, y la persona ni sabía quién estaba parado ahí al lado, porque por cosas del destino estaba parado en ese instante allí, y el guardia le está diciendo, el funcionario le está diciendo al tipo del carro, bueno, que qué pasó, que lo de la semana no se le había depositado. Y el otro le dijo, no, nosotros le pagaremos, si acaso le pagaremos será 10 millones de pesos semanales, porque si no esto se va a acabar y nadie agarra. Entonces, eso lo motiva a uno.
Por Dios, eso lo motiva a uno. Y aquí que la gente tiene que hacer una cola de 5, 6 horas cuando se consigue gasolina, y algunos tienen que dormir hasta 3 días cuando llega una gandola, y entonces la gandola llega y más tarde en llegar que se la lleven, porque hay complacencia de funcionarios del gobierno, de todos los sectores, complacencia de todos los sectores, porque eso es una mina, colegas de Radio Caracas, una mina. Ajá. Entonces, mira, uno ve una gran cantidad de personas que ya no se dedican a trabajar en sus cosas normales, sino se dedican a contrabando de gasolina. Daniel, tenemos que ir a publicidad, pero cuando regresemos queremos que nos hable un poco del protector del Táchira, de Freddy Bernal, si hizo algo, si ayudó, si ayuda, si no ayuda. ¿A quién ha protegido? ¿A la familia o a los tachirenses? Estamos hablando con Daniel Aguilar, presidente de Fedecámaras Táchira. Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Son las 8:48. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En el mes de junio, anótate un gol con las tarifas mundiales que Casa Turpial Los Roques tiene para ti. Consulta los precios por inauguración llamando al 0414-330-4342 o 0212-490-7687. Casa Turpial Los Roques. Tu viaje en primera clase. Tu viaje en primera clase. Friedrich Nietzsche, filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, considerado uno de los pensadores contemporáneos más influyentes del siglo XIX. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Regreso con Daniel Aguilar, presidente de Fedecámaras Táchira. Te habíamos dado una pregunta en el aire, si el protector que habían nombrado ahí ayudó en algo, hizo algo, colaboró. Bueno, mira, el protector o los protectores del Táchira son el Santo Cristo de la Grita y la Virgen de la Consolación de Tario. Me hubiese gustado que Freddy Bernal, que vino acá al Táchira, que es tachirense, realmente se hubiese dedicado a trabajar mancomunadamente por el Estado Táchira con todos los subsectores de la sociedad tachirense y en conjunto con el gobierno regional y el Consejo Legislativo y los alcaldes. Pero lamentablemente he visto que su labor, igual que, como usted lo acaba de decir, igual que toda revolución, aquí lo que hemos tenido dolores de cabeza, problemas, porque ellos llegan con la fuerza en este caso la fuerza de seguridad, y entonces lo que hacen es intimidar a la gente. Y la gente pues tiene hasta miedo de acercársele y hacerle un planteamiento a él. Así pasó cuando vino, la única vez que vino al Táchira el presidente Maduro, lo alejaron, nadie se pudo acercar a decirle algo, a plantearle algo, a contarle algo, para decirle cuál es la realidad. Entonces ellos mismos se aíslan cuando vienen al Táchira y después quieren que nosotros hagamos milagros. Ellos se preocupan es cuando aquí los amigos hortaliceros y los productores agrícolas se ponen bravos y no quieren mandar comida para el centro del país. Ahí sí se preocupan y vienen y buscan la conciliación. Pero en este momento que nos hace falta gas, que nos hace falta gasolina, que los tachirenses comen arroz, que comen pasta, que también necesitan comer carne y todo lo otro, todo el mundo se cierra de brazos y pone las miles y un trabas. Cuando es un estado que, miren muchachos, nosotros estamos mandando al país humildemente más de 200 millones de toneladas mensuales de rublos agrícolas, frutas y verduras, para que nuestros hermanos venezolanos se alimenten. Pero tenemos los problemas que ya hemos mencionado, carreteras llenas de huecos, inseguridad. Bueno, entonces, creo que esto no solamente en el estado Táchira, colegas, esto es un problema en todos los estados del país. Lastimosamente aquí, en el Táchira, que es un estado completamente productor, tanto de rubro agrícola como también de cárnicos, de leche, de pollos, de cerdos y de peces que se crían en estanques. Bueno,
estamos sufriendo eso, que producimos alimentos. ¿Qué tal los estados que casi no producen alimentos? Esa gente puede estar sufriendo mucho. Entonces yo creo que llegó el momento de sincerarse. Aquí hay que llamar a los verdaderos representantes de la sociedad civil. Señor presidente, lo llamo, aquí estoy, muchachos, a 4 metros de tocar al Santo Cristo de la Grita, en esta oficina donde estoy. He tenido ese privilegio durante más de 15 años de estar en esta oficina. Al lado del Santo Cristo, le pido a los amigos que gobiernan, vamos a sentarnos, pero vamos a hablar claramente, porque no podemos dejar que el país, los venezolanos se mueran de hambre por caprichos o ideas que realmente no pueden estar en este contexto ya de la modernidad que vive el mundo. A nosotros nos interesa producir más papa, más apio, más ocumo, más tomate, más cebolla, más ajo, más, y para que los precios bajen. Este fin de semana estaba el bulto de 50 kilos de papa en 48 millones de bolívares. 48 millones de bolívares. ¿Y eso es culpa del amigo campesino? No, es el problema de comprar los insumos, es el problema de comprar los pesticidas, los fungicidas, las semillas que tienen que traerlas de Colombia. Un camión de abono gallinacio que viene de Maracaibo cuesta 500 millones de bolívares para poderle echar a la tierra y para que la tierra produzca más. Entonces, estamos en esas ventajas. No conseguimos gasoil y gasolina para utilizar la maquinaria, los tractores, la motobomba con las que se fumiga, porque unas trabajan con gasolina y otras trabajan con gasoil. Entonces, estamos entre la espada y la pared. Entonces, hay que reaccionar. Y lo que tiene que reaccionar no es que nos regalen nada. Nosotros no estamos pidiendo pellejos ni nada. Nosotros estamos pidiendo desde que se nos permita trabajar decentemente como antes se hacía para seguir produciendo, porque el tachirense, tanto el hombre como su esposa, sus hijos y sus vecinos son productores en gran potencia. Ajá, mira Daniel, por razones de tiempo tenemos que despedirte, fue un placer tenerte en el programa, hemos conversado con el presidente de Fedecámaras Táchira, Daniel Aguilar, y será hasta mañana. RCR presentó Golpe a Golpe, para